Nuestros próximos conferencistas son Patricio Cofré, actualmente es socio en el área de Data y Analytics de EY, el cual es cofundador durante 12 años, además de ser profesor en la Universidad Católica de Chile durante 15 años. Fue miembro de la Junta Asesora New Venture en Northwestern University en Estados Unidos, además de ser profesor de la Universidad Católica del Perú durante 4 años, siendo conferencista en muchos cursos, conferencias y tutoriales de analítica, profesor en INCAE Business School y en la Universidad de Chile. Juan Eduardo González, actualmente gerente de estrategia comercial en Microsoft. Ha sido gerente de análisis avanzado en Cencosud. Fue responsable analítico en Google. Además, fue profesor en la Universidad de Chile. Por 7 años trabajó en LAN Airlines con diversos roles, como subgerente de la gestión de ingresos, jefe comercial, jefe corporativo, jefe de estrategia comercial, analista de demanda y analista de vuelos. La conferencia de hoy, Inteligencia Artificial, el poder de los datos. Bienvenido, Patricio Cofré y Juan Eduardo González. Hola, bienvenidos todos a esta sesión en que vamos a estar hablando de inteligencia artificial, el gran poder que nos ofrecen los datos. Mi nombre es Patricio Cofré, soy socio de consultoría en EY Chile y me acompaña Juan Eduardo. Hola, Juan Eduardo. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo bien. Oye, súper entretenido lo que tenemos para hoy día. Yo soy Juan Eduardo González, Data Center Lead en Microsoft acá en Chile. Y nada, tenemos una sesión bien interesante para mostrarles casos y lo que se viene en esta tecnología que ya llegó. Fantástico. Bien, y a modo de agenda, queremos cubrir, digamos, tres grandes espacios. Primero, revisemos los conceptos, qué fue lo que nos trajo al punto donde estamos hoy y que nos ofrece esta gran oportunidad, particularmente en este país. En segundo punto vamos a hablar de Machine Learning, ya que es la pieza, digamos, central, la joya, es sobre la cual hemos estado construyendo estos muy interesantes casos, que les contaremos también varios casos que ya están ocurriendo en Chile, de cómo esta tecnología ya está generando impacto, ya está generando un gran desarrollo económico asociado a él. Bueno, para empezar, es siempre bueno nivelar la cancha. Andan muchos conceptos dando vuelta, uno escucha mucha jerga y gente que habla de estas nuevas palabras, nuevos conceptos, y es bueno que todos estemos en la misma página y entendamos lo mismo. Yo creo que ya no es sorpresa para nadie de que hoy día, gracias al avance tecnológico, es posible estar conectados 24/7 y desde infinidad de dispositivos. No solo los negocios, la forma de transaccionar, sino también nosotros como personas. Hoy día andamos con aparatos que se conectan a Internet, nuestra casa está automatizada y cuando vamos a comprar a una tienda vemos que hay cámaras, vemos que hay Wi-Fi e incluso sensorización en las mismas vitrinas o en la tienda. Y esto claramente es una revolución que ha ido entrando de a poco y es parte de nuestro día a día. Entonces, yo que les quería mostrar ¿qué es lo que ha pasado con los datos? Porque al final, detrás de todas estas conexiones hay datos. Han habido 3 grandes momentos en la historia de los datos desde que se empezaron a capturar. Inicialmente nosotros capturábamos los datos que eran más transaccionales, más discretos, y ahí que se crearon y se empezó a hacer inteligencia sobre ello, y se crearon los famosos ERP, que es toda la parte de gestión de las empresas, los CRM, que son las informaciones de nuestros clientes, y teníamos ciertas interacciones muy discretas que se podían capturar de forma más o menos repetitiva, y confiable. Y también eran datos estructurados que ocupaban poco espacio, también por la poca frecuencia en que lo que se tenían. Luego vino toda la revolución de la web 2.0, que permitía ahora no solamente mirarnos el ombligo como empresa y mirar nuestros datos, los datos que teníamos adentro, sino ahora empezar a ver un poco lo que hay fuera en nuestro alrededor. Y tenemos todo lo que pasa con el tráfico hacia nuestros sitios, qué opinan nuestros clientes de nosotros, las colaboraciones, el marketing digital, que nos saca claramente fuera de la tienda. Y junto con ese aumento en volumen de datos, vino también un aumento en líneas de negocio, en nuevas disciplinas, y también en la cantidad de datos que se están capturando, que ya pasaron desde los gigas, ahora estamos hablando de los petas. Y después vino, bueno, lo que siguió pasando, más conexiones y conexiones más profundas, donde yo ya puedo empezar a leer sentimientos, textos, audios, videos, y la cantidad de datos también creció exponencialmente y ya estamos hablando hasta los exabytes.
Pero también pasó algo interesante con la ley de Moore, que dice que cada vez se hace más barato y almacenar datos y procesar datos, pasó que el costo de procesar esa gran información también bajó. Y eso también es lo que gatilló lo que vamos a hablar hoy día, que es la inteligencia artificial y el machine learning. Pero antes quiero ver algunos conceptos con ustedes para que estemos en la misma página. Cuando ustedes escuchan hablar del Internet of Things o el IoT, es básicamente una cantidad de dispositivos que son conectados a Internet, ¿sí? El IoT son básicamente aparatitos digitales conectados a Internet y permiten obviamente transferencia de ida y vuelta de información. Eso es, nada más. Cuando hablemos de Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de datos. La literatura no es muy clara al respecto. Hay una línea que dice que más o menos sobre 30 terabytes se considera Big Data. Probablemente en los próximos años 30 terabytes va a ser lo que tengas en el teléfono y ya no va a ser Big Data para nada. Pero hoy día por ahí se tira la línea. Y cuando hablemos de cloud computing o cómputo en la nube, es básicamente una tecnología que permite acceso remoto a tanto software como hardware para procesamiento de datos mediante Internet. Bueno, tal como les comentaba, el costo del procesamiento y almacenamiento de datos ha bajado en el tiempo. Aquí les tengo un ejemplo que pasó en la realidad. Ahí tenemos el gran computador Deep Blue, que fue el primer computador que venció a un humano en ajedrez y le ganó nada más y nada menos que al campeón del mundo, Garry Kasparov. Ese computador pesaba 1,2 toneladas, procesaba 11 y tanto gigaflops y costó más de 100 millones de dólares en valor presente al día de hoy. Y aquí tengo mi teléfono, un Samsung del año pasado, que pesa 156 gramos y procesa algo así como 80 veces lo que procesaba el Deep Blue y vale bastante menos, $500. Y vemos cómo esta ley de Moore de la miniaturización y la bajada de costo está presente, y lo vemos hoy día, y para nosotros ya no es sorpresa. También hay un caso muy famoso de cuánto tiene, y se los dejo de tarea, en procesamiento el computador que llevó al hombre a la luna, y de nuevo, compárenlo contra un teléfono, el que tienen hoy día en su bolsillo. Y acá, al otro lado, tengo una imagen referencial. Ustedes ven ese cuadrado verde grande, es el costo de procesar una cierta cantidad de datos. Y ese puntito verde que está abajo chiquitito, no es un píxel, no se me quedó manchado ahí, es lo que cuesta procesar esa misma cantidad de datos hoy día. De $1 millón que costaba el año 2000, hoy día cuesta 10 procesar la misma cantidad de datos. O sea, hoy día 2016, esa lámina bien vieja, probablemente ha bajado más. Entonces, cuando tenemos estas herramientas disponibles en términos de costo, se pueden hacer otro tipo de análisis, otro tipo de investigaciones, porque hoy día tenemos tecnología y procesamiento que no teníamos disponible en los años anteriores. ¡Wow! Qué impresionante, Juan Eduardo, y qué linda lámina, qué gráfico, digamos, cómo se ve el impacto que han tenido las tecnologías como la nube y la evolución de esta ley de Moore en lo que nos permiten hacer. Y así como hubieron tres grandes etapas que nos describió Juan Eduardo en la evolución de los datos, también han habido tres grandes etapas en el análisis de ellos. Y la primera fue la que tomó el nombre de inteligencia de negocios o business intelligence, que por primera vez nos ofrecía la gran cantidad de datos en piezas visuales, es decir, los datos por primera vez se convertían no en un elemento transaccional, un elemento que me permitía operar mi negocio, sino que por primera vez se hacía gráfico, se hacía visual, pasaban a ser un elemento analítico, un elemento de estudio y no solamente un elemento de la operación. Y ahí empiezan a aparecer varios términos que son relevantes, como el data warehouse, el data lake, OLAP, visualización y la analítica avanzada, en un espacio que va siempre depurando los datos hacia convertirse en información y hacia finalmente convertirse en conocimiento. Y en Business Intelligence, uno de los grandes logros fue que empezáramos a dejar de ver este tipo de cosas. Nunca más empezar a ver tablas en dos colores con filas y columnas que no le sacan provecho a toda la riqueza de nuestro aparato visual, que es un gran detector de patrones, un gran detector de tendencias y de colores. Y empezamos a reemplazar esa tabla que hemos visto en tantos libros, en tantas figuras, a pasar a tener cosas como esta, cosas vivas, que invitan
a un análisis, invitan a una reflexión y invitan a eventualmente cambiar nuestras ideas preconcebidas. Piensen, por ejemplo, que este gráfico nos habla de qué exporta Costa Rica. Y sin ser un experto en comercio, sin, digamos, ser un gran experto en el país, fíjense que puedo empezar a entender y a romper mis prejuicios de que si bien hay una industria extractiva de frutas, de bananas y de frutas tropicales, también, y aquí viene la sorpresa, una industria de instrumentos médicos, appliances ortopédicos, circuitos integrados, partes eléctricas, wow, una gran transformación de la economía, pero que hasta que no es visual, hasta que no logro ponerla en un elemento analítico, difícil yo hubiera sido capaz de cambiar de opinión. Lo que ustedes están viendo acá es parte del Atlas of Economic Complexity, uno de los desarrollos de César Hidalgo, uno de los grandes investigadores chilenos que hoy está digamos, dando que hablar y generando un gran impacto ya en su investigación. Una segunda etapa dentro del análisis es lo que hoy llamamos ciencia del dato, ¿ya? Y que también tuvo algunos nombres en el pasado, pero que básicamente va a ser un cambio de paradigma respecto a lo que traíamos de la inteligencia de negocio. En inteligencia de negocios, nosotros nos dedicamos a plantear hipótesis y vamos a lograr que los datos hablen, vamos a lograr que los datos respondan si nuestras hipótesis eran ciertas o eran falsas. El mismo cuadro de César Hidalgo, él plantea una hipótesis sobre la balanza económica del país y es el gráfico el que nos responde si era cierto, era falso, si su idea, su hipótesis se validaba o se rechazaba. En ciencia del dato vamos a hacer un proceso un poco opuesto. Vamos a partir de casos, vamos a partir de situaciones y vamos a tratar de dar con la mejor hipótesis. ¿Cuál debió haber sido esa mejor idea que se me pudo haber ocurrido, que me hubiera permitido predecir, que me hubiese permitido adelantarme, actuar de forma proactiva, ¿cierto? Y todas las ventajas que eso trae. Y una tercera ola, y esta es ya se podría decir la ola actual, la ola de vanguardia en análisis de los datos, es la inteligencia artificial. Es esta primera ocasión en la cual vamos a intentar a través de máquinas imitar funciones cognitivas humanas. Vamos a abordar temas como la toma de decisiones, temas como el aprender, temas como el ver, observar. Vamos a agregar capacidades de la cognición a algunas máquinas. En particular, si lo hacemos vía algoritmos, métodos estadísticos que aprenden desde la historia, vamos a estar hablando de Machine Learning, y en particular, si vamos a hablar de la red neuronal multicapa, uno de los grandes avances que hemos tenido y que tuvo un gran desarrollo en los últimos años, vamos a estar hablando de Deep Learning, que es el que está generando muchas de las cosas que hoy nos llaman la atención y que vamos a estar revisando también. Pero ¿por qué es importante esta etapa actual del análisis? Y es porque la mayoría de los problemas son inefables. Un problema inefable son todas estas situaciones que los humanos resolvemos con mucha facilidad, pero que es muy difícil programar una máquina que sea capaz de hacerlo. Y aquí viene el punto esencial, y es que por primera vez nos dimos cuenta que no todo podríamos programarlo, sino que hay ciertas cosas que vamos a tener que, en vez de programar, vamos a tener que aprender. Y este cambio de la lógica programada a la lógica aprendida es lo que nos ha permitido los grandes casos de usos, como la identificación de personas en fotos y videos, ¿cierto? Mi hijo de 2 años identifica a la mamá con total precisión. Tiene solo 2 años, ni siquiera tiene lenguaje y ya sabe hacerlo. Eso es un problema inefable. Un humano de 2 años ya lo hace, pero naturalmente él no tiene lenguaje, él no sabe por qué lo hace y menos podría escribir código para poder hacerlo, pero ya lo hace. ¿Ya? Y eso es lo interesante de los problemas inefables. La recomendación de productos también es inefable. Por código no fuimos capaces de hacer muy buenas cosas. En detección de fallas, lo mismo. Por código llegábamos hasta un cierto techo. Y el gran problema, la madre de todos los problemas de la inteligencia artificial, que es la navegación autónoma, solo pudo tener progreso en el momento en que dejamos de programar y nos pusimos a aprender, a poner objetos e instancias que aprenden desde los casos que yo le presento. Y aquí hubieron 2 grandes evoluciones que ocurrieron de forma más o menos simultánea. Y fíjense cómo en el año 2016, por primera vez, fuimos capaces de generar una instancia de cómputo, que fueron las GPU, que
que sobrepasó tremendamente a la instancia de cómputo vigente del momento, que eran las CPU, y que produjo por primera vez que pudiésemos ser capaces de procesar 1 hora de video en menos de 1 hora. Y eso abrió todos los casos de uso de poder navegar autónomamente, de poder tener inspección en tiempo real, etcétera, etcétera. Todas las capacidades que nos da esto en tiempo real solo se produjo gracias a que teníamos ese cómputo. Y por otro lado, también hubieron avances en Deep Learning, en lograr que este objeto matemático pudiera converger, poder resolver este problema, ¿ya? Y esto se logró gracias a agregar capas. Fíjense, este es un gráfico de una competencia anual de clasificación de imágenes. Hay un gran dataset de imágenes que es público y hay una competencia en que investigadores, científicos, profesionales se juntan todos los años a comparar sus métodos. Fíjense que el año 2010 y 2011, cuando hablábamos de redes neuronales superficiales, los niveles de errores eran 26-28%, es decir, fallar 1 de 4. Pero fíjense cómo el 12-13 ya empezamos a fallar 1 de 8, 2014 1 de 10, 1 de 20, y 2015 y 16 empezamos a fallar del orden de un 3%. ¿Por qué es interesante esto? Que en este mismo dataset de fotos, un ser humano se equivoca un poco más de un 3%. Es decir, por primera vez logramos que una máquina en una tarea puntual eventualmente supere al ser humano, ¿ya? Y esto es lo que se llaman los momentos de human parity, momentos en los cuales una inteligencia artificial estrecha, puntual y para un objetivo, incluso es capaz de superarnos. Y esto es una gran invitación a cooperar con las máquinas, a trabajar en conjunto. Si la máquina ya clasifica bien, que ellos sean los clasificadores, y eso a los seres humanos nos hace dar un paso hacia adelante. Vamos a evolucionar, vamos a poder atacar problemas mucho más sofisticados con algo tremendamente poderoso que tenemos, que es nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra capacidad de hacer cosas. Bueno, tal como les mencionó Pato, en esta ciencia de la inteligencia artificial están estos submundos del machine learning y después dentro del machine learning el deep learning. Yo quería como dejar bien amarrado este concepto, porque muchas veces me preguntaban, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning, dónde son pares, una es parte de la otra? Y traté de hacerlo didáctico con ejemplos. La inteligencia artificial se define como cuando una máquina puede emular el razonamiento cognitivo o las decisiones que tomaría un humano en alguna tarea puntual. En este caso que tengo aquí ilustrado, vemos al conocido Homero en la planta, y ahí tenemos al famoso pajarito de Homero que toma las decisiones que él tomaría, que era apretar siempre la tecla yes y siempre se salvaba la planta. Pero en ese caso hay una máquina, que sería este pajarito, tomando las decisiones que este humano, en este caso Homero, tomaría. Y esto es una cosa más caricaturesca, pero yo vi esto funcionando en un packing de fruta, y fue tanto lo que me marcó que les quise poner este ejemplo. Encontré algunas fotos parecidas. Antiguamente la selección de las frutas se hacía de forma manual, y obviamente eso trae consigo el error humano, este 3% de repente en clasificar algo, en no ver algo. Y cuando uno después veía en el supermercado las bandejas de fruta de exportación, uno decía, pero ¿cómo son todas iguales? Estas cosas son artificiales, seguramente son todas clonadas, y pasan todos esos mitos conspirativos. Pero después de ver cómo lo hacían, uno entiende por qué pasa eso. Hoy día lo que hacen es lo siguiente: se entrena una máquina que le saca fotos a cada una de las frutas, y ahí tenemos la foto del medio, pasan por esa maquinita donde le saca fotos, y la máquina, en este caso manzanas, y yo lo vi con mis ojos, es capaz de clasificar el rojo de la manzana en 54 niveles de rojo. Yo no soy capaz de distinguir eso. Y después había un robotito que abría una puerta, y las manzanas del rojo 1, del rojo 23, iban saliendo a sus respectivos canales para ser empacadas. Imagínense cuando se juntaban las 24 manzanas, que eran todas prácticamente iguales porque eran uno de los 54 tonos de rojo, se empacaban en la bandeja, eran clones, eran todas iguales. Y no era un problema de clonación ni nada, sino que la máquina era capaz de detectar ese tono de rojo exacto y repetir sin fallar este proceso. Wow. Bueno, ¿y qué pasa hoy día? Que a lo mejor tenemos a estas personas que hacían este trabajo manual, hoy día ellas están haciendo el control de calidad. Y están viendo que de repente la máquina sabe detectar muy bien los rojos, pero no ve los palitos, las hojas, de repente alguna magulladura, y vuelven a reentrenar
esta máquina. Entonces hoy día el ser humano toma una posición de hacer trabajos de mayor valor agregado y de trabajo que es bastante rutinario, de tirar la mano y agarrar una manzana, retirar la mano y dejarla en un lado, lo puede hacer una máquina bien entrenada. Y habiendo pasado por ese ejemplo, les quería dejar aquí una lámina resumen de los principales casos o usos en los que se usa inteligencia artificial, ¿sí? Aquí tenemos hacer forecasting, usar alguna fórmula para poder hacer pronósticos de algún evento futuro, venta, afluencia de público, costos, lo que sea. En supply chain, estos robots que son tipo macro, que automatizan procesos, el Robot Processing Automation, el RPA, que permite, de repente viene mucha tarea, facturación, cosas así que son súper rutinarias, y a la máquina se le enseña a hacer las fáciles, las que son botadas de sacar adelante, y hace el 80% de esas que no entregan mucho valor. Pero las que son complicadas, que la máquina dice, esto tiene un parámetro raro, no sé qué, esa se la pasa un humano, porque el humano hoy día esa las termina bien. Y la persona que está sentada ahí se dedica entonces a procesar solamente los casos complicados que todavía la máquina no puede hacer, y así está full enfocado y no se le pasan errores por estar haciendo miles de casos de repente de poco valor agregado. Hay usos de inteligencia en pricing, en customer experience, y al final, en realidad, donde la máquina puede tomar decisiones simples y hacerlo de forma repetitiva y automático, estamos hablando de inteligencia artificial. También tenemos el machine learning. El machine learning, tal como les comentó Patricio, es una rama dentro de la inteligencia artificial en donde la máquina no solo ejecuta cosas de forma automática, sino también que aprende sola. Esa es la gran diferencia. Y ese aprender sola significa que yo no le puse código y no le dije cuando pase esto, haz esto otro, sino que ella sola se da cuenta. Y dentro del machine learning hay tres grandes familias de machine learning según ciertas condiciones, lo vamos a ver más adelante, que permiten entrenar o educar a la máquina. Tenemos el machine learning con un aprendizaje no supervisado, tenemos un machine learning con aprendizaje supervisado y tenemos un machine learning con un aprendizaje reforzado. Perfecto. Bien, bueno, y repasemos un poquito, digamos, qué son cada uno de ellos, Juan Eduardo. ¿Ya? Y cuando hablamos de supervisado, básicamente nos vamos a poner en todas estas situaciones en las cuales tenemos un contexto descrito de la situación que describe el momento, pero también tenemos una etiqueta que hace una clasificación que nos da una descripción adicional de qué es lo que había en ese contexto. Entonces, por ejemplo, si me muestran una foto digamos, de un perro, yo además tengo una etiqueta que dice, bueno, en esta foto hay un perro. Cuando tengo varias otras fotos de gato, tengo una etiqueta que me dice que hay gato. Y su nombre de supervisado tiene que ver con que existe una etiqueta que es capaz de ayudarme a supervisar el proceso de aprendizaje, a saber si estoy clasificando de buena forma o todavía estoy fallando. ¿Ya? Entonces, todas las situaciones en que tengan datos y también tengan etiquetas, es una gran invitación a hacer aprendizaje supervisado. Es el tipo de aprendizaje más masivo, más presente que tenemos hoy en día. No obstante, existen situaciones también en las que no tenemos etiquetas, es decir, tenemos grandes sets de datos, pero no tengo una etiqueta que me diga si era un perro o era un gato, si el cliente pagó su deuda o no la pagó, si un alumno desertó de su programa universitario o lo dejó inconcluso. Tantas cosas que nos interesa predecir, pago, satisfacción, etcétera, y muchas veces no tenemos esa etiqueta. Aún así, existen instancias de aprendizaje que sin saber de qué se trata, al menos es capaz de decirme, mira, estos dos casos se parecen entre sí. Lo que ustedes están viendo ahí es un ejemplo con imágenes, donde pusimos todos los números manuscritos, y al ser manuscritos pueden estar escritos de muchas formas distintas. Fíjense cómo sin saber que los 5 son 5, empezó a agrupar todas esas figuritas en una misma nube. Entonces, sin tener el nombre, sin tener la etiqueta, soy capaz de notar que hay una regularidad, que hay elementos similares y que después un analista experto puede entrar en detalle, mirarlo y decir, sí, esto es conocido, son los 5. ¿Por qué es interesante el no supervisado? Porque nos abre posibilidades a todos los espacios en que no tengo etiquetas o espacios donde las etiquetas son demasiado difusas. Piensen, por ejemplo, en el fraude, piensen en el spam.
son categorías que uno no puede en ningún minuto congelar y decir, esto es spam y siempre va a ser spam. Hay categorías que han evolucionado en el tiempo. El fraude, cuando tú lo pillas, evoluciona y cambia. Los ataques de ciberseguridad, una vez que los pillas y los controlas, cambian. El spam, una vez que lo identificas y lo controlas, cambia. Entonces, el análisis no supervisado es el que nos permite mantenernos alerta a nuevas versiones, a nuevas evoluciones. Y finalmente tenemos el aprendizaje reforzado, que es el caso en el que no tenemos ni datos ni etiquetas, es decir, no hay historia. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Bueno, podemos crear historia. ¿Y cómo se crea historia? Bueno, dándole a un pequeño agente la capacidad, concediéndole el derecho a experimentar, tal como hace un niño. Un niño no viene con memoria, un niño no viene con entrenamiento, un niño no viene con set de datos, un niño viene solamente con su capacidad de experimentar y aprender. Y en esa experimentación, él va a mover sus rodillas, sus pies, sus tobillos, para aprender a resolver algunos obstáculos. Y fíjense cómo logró saltar esa valla, aprendió que tiene que poner la rodilla, y la rodilla finalmente va a ser una palanca para él poder pasar. Nada de esto se le enseñó de forma explícita, sino que todo se le aprendió dándole un refuerzo, tal como hacemos con los niños, dándole un refuerzo y lo hiciste muy bien, felicitaciones, te regalo un dulce. Ese tipo de refuerzo se ha emulado como una forma de aprendizaje, y eso es lo que llamamos aprendizaje reforzado. Y simplemente a modo de resumen, fíjense cómo cuando tengo datos y etiquetas vamos a hablar de aprendizaje supervisado, y es tremendamente conveniente hacerlo de esa forma si es que tienen esa situación. Ahora, si solo tienen datos pero no tienen etiquetas, es una gran invitación a trabajar en el mundo no supervisado. Mucho descubrimiento, muchas cosas se pueden hacer ahí. Y cuando no tenemos ni datos ni etiquetas, es la invitación a, bueno, hagamos un enfoque desde cero, experimentemos y vamos dando refuerzos. Y de esa forma vamos a suplir la falta de datos. Entonces, cuando no hay datos, también se puede hacer Machine Learning, ¿ya? Y es muy interesante los resultados que se pueden lograr. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile ya se están ocupando muchas de estas cosas, ¿ya? Y aquí les vamos a contar 5 casos de cómo se están aplicando, ¿ya? Piensen primero en la gran minería, ¿cierto? La principal industria de nuestro país. Y fíjense que camiones en realidad pueden haber de muchas formas, muchos tamaños, muchos colores, muchas marcas. Pueden camiones que estén dañados, que estén limpios, que estén sucios, pero todos son camiones. Y esa es una de las grandes robusteces que nos ofrece la inteligencia artificial, que camión, independiente de cómo sea, siempre lo clasifique bien. Y fíjense la robustez de la solución, que está siempre identificándolo. Se mueva, avance, cambie la luz, siempre lo identifica, siempre lo identifica. Y una vez que identificas camiones, piensen en el impacto que puede tener en la seguridad laboral, en el aumento de la productividad. Esta mina, digamos, está hoy transportando más material, mejor material, en la medida que sabe dónde están las piezas, sabe los ángulos en que la pala carga la tolva, ¿cierto? Tantas cosas que nuestros expertos mineros conocen, pero que hoy, sumados a estas herramientas, pueden supervisarlo desde el aire, con cámaras y con inteligencia artificial analizando estos videos. Piensen también en un escenario, esto es una fábrica en Concepción, ya donde querían ver si todos estaban ocupando sus cascos. Esto, digamos, poder hacerlo de forma manual es muy tedioso, es tener una persona mirando una pantalla o varias pantallas por todo el día, digamos, no es necesariamente la tarea, digamos, que un prevencionista quiere hacer. Un prevencionista ojalá pudiese contar con alertas y a partir de esas alertas empezar a dar un paso hacia arriba, ahí fíjense, pasó una persona sin casco y esto lo identifica. Y el prevencionista hoy pasa, en vez de mirar televisores, el prevencionista hoy pasa a buscar buenas prácticas, a mejoras en la operación, que permitan tener operaciones mucho más seguras, pero ya no hace la tarea de supervisión, ¿ya? Juan Eduardo, esto es una zona, digamos, conocida por ti, ¿cierto? Aquí en Santiago, y vemos cómo el flujo de vehículos, flujo de personas puede tener un gran impacto. Ahí hay un shopping center en la esquina y fíjate cuán interesante puede ser para ellos entender los flujos, cuántos vehículos, cuántas personas están pasando, las estacionalidades que se van dando, pero ya no tengo que tener a alguien mirando esta cámara, este video, para poder hacer esos conteos. Hoy esto puede ser automático, puede ser exhaustivo, puede ser 24/7,
2017, y todo este equipo de marketing ya no tiene que preocuparse de contar, tiene que preocuparse de generar buenas estrategias para poder hacer conversión sobre esta demanda. Sí, efectivamente, el Video Analytics, que está súper de moda para hacer este monitoreo en tiempo real, nos va a mejorar la vida y trae un montón de herramientas nuevas para nuestra seguridad, entre otras cosas. Yo en algún trabajo pasado hicimos experimentos de grabar video en un centro comercial, y uno, por ejemplo, cuando hicimos el levantamiento de ideas de qué se podría hacer, por ejemplo, detectar a una persona que esté recostada, que ya tú le puedes decir a la máquina, oye, mira, esto es una persona recostada en diferentes posiciones. Porque uno dice, bueno, ¿qué hace una persona acostada en el centro de un mall? Le dio un infarto, se desmayó, y permite gatillar de forma inmediata, apenas se detecta, y eso está en tiempo real viendo, Claro. mandar a seguridad, salud o lo que sea a esa persona. Detectar objetos sospechosos, detectar humo en tiempo real. No sé si ustedes han visto esas pantallas de control, son, no sé, 40, 50 monitores que más encima van rotando unos con otros. Es imposible que un humano pueda estar viendo 50 pantallas en simultáneo, y se pueden pasar estas cosas. Hoy día se pueden detectar mapas de calor, entender dónde pasan ciertas cosas. En este caso puntual que está aquí el ejemplo, es uno para algo súper cotidiano al día de hoy, es distanciamiento social, y detecta cuando hay riesgo, cuando se está infringiendo la distancia social pensando en la pandemia del COVID-19. Y nos marca en rojo y nos destaca a nosotros que estamos mirando la pantalla dónde están los problemas. Claro. Pero así se pueden hacer un montón de iniciativas adicionales con Video Analytics. Y lo bueno es que hemos tenido noticias. En diciembre Microsoft anunció que va a instalar una nueva región de data center, y se van a instalar más data center en Chile. ¿Y qué significa que estén los datos acá en Chile? Que va a haber baja latencia. Baja latencia significa que uno va a poder procesar casi en tiempo real video. Estos son altos volúmenes de datos, y se va a poder hacer esta inteligencia en tiempo real. O sea, se van a abrir oportunidades, abrir este mundo del Video Analytics para que esté disponible para todos los chilenos. Así que una muy buena noticia. Fantástica noticia, una gran invitación también al desarrollo. Ya la capacidad va a estar, ¿qué es lo que nos va a faltar? El desarrollo, las manos, para poder hacer casos como los que acabo de mostrar. Y acá les muestro sencillamente uno último, digamos, un poco más, digámoslo, experimental, digamos, pero fíjense, ¿qué tal si pudiéramos ver todos los partidos de fútbol del fin de semana? Y fíjate cómo la inteligencia artificial está identificando cuáles son los carteles, las marcas que están apareciendo en televisión. Y esto podría cuantificar cuánta de las tareas de marketing, de saber presencia, exposición, cuánto tiempo estuviste en televisión. En realidad es fantástico lo que se puede hacer. Microsoft acá también tiene un experimento en el cual, digamos, tú podrías a una persona no vidente ponerle lentes que estén observando. La persona no observa, sus lentes se observan, y le puede dar una transcripción escrita de lo que está ocurriendo en la escena. Fíjense todo el tipo de cosas, la cantidad de casos de usos que se pueden abordar, la verdad son gigantes, dependen de cada industria, de cada país, y creo que tenemos una oportunidad gigante de poder convertir todas esas oportunidades en realidades, y en realidades que aporten a la sociedad. Así que es un tema precioso, un tema, digamos, que da una línea de desarrollo gigante, ¿ya? Digamos, y los felicito y los invito por interesarse en este tema, y los invito a seguir profundizando en este Summit. Van a poder aprender mucho de esto, van a poder ver muchas más casos y tendencias de lo que están ocurriendo. Juan Eduardo. Muchas gracias, Pato. Nada, mismo que Patricio, los quiero dejar con la mejor de las energías para que sigan adelante en su estudio. Este campo es inagotable. Ustedes ven que aparece una tecnología y aparecen automáticamente miles de casos de uso. Van a poder ayudar a contribuir a mejorar la vida de las personas, a mejorar negocios, incluso a crear sus propios emprendimientos. Acá el potencial es infinito, así que nada, los quiero dejar motivados a seguir, y bueno, sigamos en contacto. Que les vaya muy bien.